¿Cómo están, bro? Mi nombre es Danshi y bienvenidos a un nuevo video de Lore de World of Warcraft. Como la semana pasada, seguiré con estos videos de las clases y también realicé una votación por Twitter en la cual la que ganó fue esta. Así que este viernes realizaré una nueva votación y estén atentos a eso. Pasando ahora sí al video, hoy les hablaré de los chamanes. El chamanismo ha existido desde que las razas inteligentes descubrieron los poderes de los elementos: el fuego, la tierra, el aire y el agua. En Draenor, conocido ahora como Terrayende, la raza que comunó rápidamente con estos fueron los orcos, quienes apreciaban mucho a los individuos que podían aprender estos poderes. Por lo general, los chamanes eran vistos como guías espirituales y altamente respetados por todos. Uno de los más poderosos chamanes orcos fue Ner'zhul, quien por así decirlo era lo más cercano a un Warchief en aquellos tiempos. La mayoría de chamanes pronto caería bajo la corrupción de la Legión Ardiente, y estos perdieron el favor de los elementos y por ende sus poderes ancestrales. Es así como un nuevo poder fue aprendido por ellos, el cual los transformó en brujos. Uno de los tantos ejemplos de este cambio fue Zulujet, o tal vez mejor más conocido, Gul'dan, quien era un chamán pero se transformó y se especializó en este tipo de magias oscuras. Pero todo cambió cuando después los orcos invadieron Azeroth y ocurrirían todos los hechos que conocemos ahora. Thrall sería quien rompería este ciclo de decadencia al conectarse con los elementos de Azeroth, devolviéndoles así las costumbres chamanistas a los orcos. Uno de los chamanes más conocidos en esta raza podría ser Drek'Tar, quien presenció la caída de su raza ante la corrupción de los poderes demoníacos y nunca se pudo perdonar a sí mismo por este hecho. En Azeroth tuvieron muchas razas que encontraron sus caminos chamanistas. Los Tauren, uno de los más antiguos y espirituales entre todas. Ellos reverencian a los ancestros, los espíritus de la tierra y a una gran fuerza llamada la Madre Tierra. Los Tauren reverencian a sus chamanes como muy pocas razas lo hacen, y estos a cambio mantienen a sus comunidades en un continuo contacto con la naturaleza, brindándoles un propósito y vigor espiritual a sus guerreros y cazadores. El típico chamán Tauren es un individuo calmado, un espíritu pensativo de gran tamaño y fuerza. Son como una piedra en el agua, firmes, inmóviles, viendo cómo el mundo cambia a su alrededor. Sin embargo, en batalla, son una fuerza indomable, capaces de llamar a los espíritus para eliminar a sus enemigos. La conexión más fuerte de los chamanes Tauren es una conexión espiritual directa con los ancestros, la cual les permite convertirse en caminantes espirituales, una faceta que los desvincula del mundo físico y de esta forma evitan cualquier tipo de daño. Una etapa que parece se le da a los chamanes de más avanzada edad, y son reverenciados tanto por los Tauren como por los orcos, y se podría decir hasta cierto punto, temidos por estos. Los Tauren fueron una gran ayuda para los orcos que comenzaban a redescubrir sus raíces chamanistas, y aprendieron mucho de esta conexión con los elementos. Los trolls fueron otra raza que encontraron sus caminos chamanísticos, pero a su propio estilo. Estos tenían una conexión fuerte con los espíritus que ellos llamaban Loa, pero aún así nunca se llamaron a sí mismos como chamanes. Estos eran llamados médicos brujos, una mezcla entre alquimistas y maestros espirituales, que con el tiempo llegaban a obtener el título de cazadores de las sombras, un camino muy común entre esta raza. Pero no todos los trolls comprendían este poder. Un médico brujo podía tener la habilidad para golpear a sus enemigos con truenos, poder obtenido por el Oa Shango, un dios del trueno por así decirlo. También podían curar a sus aliados, un poder dado por el Oa Loquo, un dios de la curación.
Estos médicos brujos tenían que ser muy inteligentes, despiadados y temerarios, ya que dependía de ellos liderar a sus tribus o detener a cualquiera que se interponga en su camino. Por un hecho cultural, es que los Tauren, orcos y trolls son aliados naturales, y cada una de estas razas ha aprendido de sus hermanos chamanes los diferentes modos de comunar con los elementos. Otra raza que aprendió los caminos chamanistas fueron los Pandaren, quienes fueron enseñados directamente por los elementos de su continente. Al parecer estos elementos son más jóvenes que los elementos del resto del mundo, y por ende hay una ligera diferencia en sus costumbres chamanistas. Otra raza que comparte estas costumbres son los goblins. No hay mucha información de cómo los goblins comenzaron a comunar con los elementos, pero hay teorías de que estos aprendieron de sus maestros y posteriormente esclavos trolls. Al único estilo de la cultura goblin, los chamanes de esta raza negocian con los elementos para que estos les brinden sus poderes. Se sabe que los goblins tienden a forzar un poco más estos lazos, y para ayudarlos a controlar sus negocios, crearon unos tótems mecánicos, los cuales invocan desde unos anillos fabricados por ellos mismos. Uno de los más reconocidos goblins chamanes es el iniciado Minaoro, un miembro del Anillo de la Tierra, quien claramente no respeta los elementos y solo los ve como herramientas para su propio beneficio. Por otro lado, hay una raza la cual posee chamanes, pero quizás no tantos como las demás. Los enanos no poseen una historia detallada de cómo comenzaron también a comunar con los elementos, pero se sabe esta tradición ha sido llevada por los enanos martillo salvaje. Después que estos se unieran a la alianza hubo una expansión en estas tradiciones, y después de la creación del Consejo de los Tres Martillos, los enanos de Forjas empezaron a estudiar estos poderes. Hay una teoría de que los enanos reforzaron su conexión con los elementos después de que Magni Barbabronce se transformara en diamante, ya que al hacerlo se acercó aún más con la misma tierra, reforzando así la conexión ancestral que los enanos tenían con esta. Volviendo a Tarrayende, después de que los orcos masacraran a la raza de los Draenei y terminaran destruyendo este mundo, muchos de los que se quedaron atrás perdieron su conexión con la luz, transformándose así en una subespecie llamada como los Quebrados. Uno de estos Quebrados era Nobundo, alguna vez un vindicador Draenei. Al igual que sus demás hermanos quebrados, Nobundo perdió toda conexión con la luz, y a causa de esto se dirigió a los desiertos de Tarrayende, en un viaje de meditación y plegarias para encontrar así un nuevo camino. Después de décadas de silencio, una voz desconocida finalmente le respondería. Esta no era la luz, pero sí era el viento. La brisa le habló de las verdades perdidas, le habló del poder de los elementos, del delicado balance que es portado por los chamanes. Nobundo escuchó y aprendió todo lo que pudo, y cuando el tiempo fue el correcto, este fue capaz de despertar a los mismos elementos de Tarrayende. Es así como esta cultura chamanista comenzó a crecer entre su gente. Belen, líder Draenei, quien había tenido visiones de este quebrado y de la ayuda que sus nuevos poderes traerían, aceptó a Nobundo entre sus filas y viajó junto a él al planeta de Azeroth. Sin embargo, los chamanes todavía no son aceptados del todo en la cultura Draenei, ya que estos piensan que estas enseñanzas interfieren con su adoración por la luz. Hay muchas otras razas que desarrollaron esta conexión con los elementos, tales como los Furbolgs, los Tuskar, los Quilboar o antiguos humanos, de los cuales actualmente se conoce solo a uno, que lamentablemente cayó en los caminos de los brujos, y sorpresivamente tal vez un elfo de sangre, quien halló sus fuerzas como chamán elemental. Los chamanes pueden tener diferentes puntos de vista acerca de cómo funciona esta conexión con los elementos. Como hemos podido ver, mis bros, cada raza tiene diferentes filosofías. Para darles a entender estos extremos de pensamiento, citaré a dos chamanes que me parecieron muy interesantes. Teo Mazatormenta dijo: un chamán nunca debe demandar poder. Si lo hiciera, solo traería la ira de los elementos. Y un chamán sin los elementos no es nada. Aquellos que siguen los caminos chamanistas nunca deben olvidar este principio vital.
Sin embargo, un chamán que trabaja respetuosamente en unión con los elementos podrá ser capaz de usar sus poderes ilimitadamente. Por otro lado, Toshe Viertecaos dijo: muy a menudo somos confundidos como druidas. Quizás hay cierta verdad en eso para algunos chamanes, pero no te dejes confundir por esa creencia ignorante de que siempre somos pacíficos. Nada acerca de mis poderes es armonioso. Yo comando a los elementos a mi voluntad. No hay nada que yo les ofrezca a cambio, y tampoco hay para mí otra forma de hacerlo. Sin duda alguna, diferentes puntos de vista, pero de cierta forma ambas funcionan para cada raza. Hay tres tipos de chamanes: aquellos que dedican su vida a forjar un vínculo estrecho con los elementos. Estos parecen estar más allá del plano elemental, obteniendo visiones de los ancestros y manifestaciones de las energías del pasado. Estudiando cuidadosamente con mucha dedicación, estos chamanes canalizan sus poderes en energías altamente destructivas, manipulando las tierras e incluso invocando los propios espíritus en su ayuda. Pelear contra estos chamanes es pelear directamente contra los mismos elementos. Por otro lado, hay otro tipo de chamanes, los cuales utilizan su conexión con estos elementos de una forma diferente. Estos dirigen sus habilidades directamente para las batallas, entrenando sus poderes elementales en combates cuerpo a cuerpo, empoderando sus ataques físicos con energías espirituales. Estos chamanes son adversarios muy temidos por los enemigos y es muy común verlos en el frente de batalla. No son para nada tímidos al demostrar sus habilidades agresivas, empoderadas de armas y tótems imbuidas por estos elementos. Y finalmente hay unos chamanes quienes encontraron una afinidad con las propiedades curativas del agua. Estos no necesariamente buscan convertirse en seres divinos, sin embargo tienen una conexión profunda con toda vida mortal. Tan fuerte es esta conexión que estos chamanes son capaces de curar cualquier herida e incluso traer a los mortales de vuelta a la vida. Estos hallan un balance en estas prácticas con ayuda de los demás elementos, encontrando una armonía en la naturaleza, mientras purifican a sus aliados como si se tratase de una marea, limpiando las arenas de una playa. Los chamanes, guías espirituales mas no divinos de los mismos elementos, comunando y utilizando las fuerzas de estos, los chamanes traen balance al caos, actuando como moderadores entre el fuego, la tierra, el agua y el aire, capaces de curar a sus aliados, pero también de castigar a cualquier enemigo que se atreva a amenazarlos. Bueno bros, eso es todo por hoy, espero les haya gustado el video y como siempre no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like y compartiendo, que de verdad me ayudarían mucho. No se olviden de revisar el Twitter, que ya estaré haciendo una nueva encuesta para saber qué clase quieren escuchar la próxima semana. También recordarles que estos videos se centran más que todo en las clases en general, y no tanto en las historias de agrupaciones o razas. Creo uno de ustedes, mis bros, me mencionó en el video anterior que no especifiqué mucho sobre la historia de los paladines de la mano de plata. Pero esa sería historia para otro video, ya que el video se centra solo en la clase y no en la historia de los paladines humanos. Y bueno bros, eso fue todo por hoy, me despido y espero verlos el próximo jueves en otro de mis videos de lore de World of Warcraft. Chao.